La batalla de Puebla se llevó a cabo el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla durante la invasión francesa de México. El ejército francés intentó atacar el fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe, los cuales fueron triunfalmente definidos por el ejército mexicano. Esta fue una importante victoria para México y tuvo resonancia global debido a que los mexicanos destacaron al ejército más experimentado de la época. En aquella era y tras la Guerra de 3 años, Benito Juárez había sido elegido como presidente de México para el periodo de 1861 a 1865 y el gobierno se encontraba sin recursos para atender los asuntos más prioritarios de la administración pública. El 91% de los ingresos era destinado a pagar la deuda externa y sostener el ejército. En junio de 1871, Juárez anunció que suspendería durante 2 años el pago a deudas públicas para poder nivelar su propuesta y atender las necesidades básicas de la población. Esto se sumó a que los conservadores mexicanos, intentando recuperar el poder, habían recurrido a las cortes europeas con el fin de traer un príncipe extranjero para gobernar a México. El resultado fue el Convenio de Londres, firmado en octubre de 1861 entre España, Inglaterra y Francia, una alianza militar tripatria, en el que acordaron invadir a México. Aunque el motivo común era el pago de sus créditos, cada una de las tres naciones que se sumaron a este acuerdo tenía colonias. Su comercio había decaído y deseaba recobrar parte de sus antiguos dominios. Los ejércitos de los tres países llegaron a México a principios de 1862. Sus representantes enviaron un ultimátum al gobierno de Juárez, quien respondió manifestando su deseo de llegar a un arreglo amistoso. Tras desembarcar en Veracruz, España e Inglaterra aceptaron las explicaciones mexicanas dadas en los convenios de la Soledad, fundamentadas en respeto a la soberanía territorial, reconocimiento de las naciones acreedoras a México y permitir que soldados de tres países se establecieran en ciudades mexicanas durante las negociaciones. Las representantes de España e Inglaterra comprendieron la situación de la República Mexicana y decidieron negociar de forma independiente con la autoridad mexicana y reembarcar hacia sus países de origen, lo cual le dio al gobierno de Juárez gran triunfo diplomático, pero Francia insistió en el pronto pago de la deuda. Más intereses incluyeron a cobro exagerado por Casta-Yecker por concepto de los destrozos causados durante la Guerra de Reforma, aunado a exigir el control absoluto de las aduanas, intervenir en la política económica del país, imponer un gobierno monárquico. En México, la representación francesa inició hostilidades llevadas a cabo por el ejército de Napoleón III, con el que inició la invasión francesa. Al mando del ejército francés estaba el general Charles Ferdinand Leclerc, conde de Lorence, quien partió de Veracruz dirección a la Ciudad de México. Lawrence creía que era fácil vencer al ejército mexicano, por lo que sin previa declaración de guerra ordenó atacar los fuertes Loreto y Guadalupe. En Puebla, este general había tenido grandes triunfos en otras batallas francesas y con gran soberbia le envió una carta a Mariscal de Francia: somos tan superiores a los mexicanos en organización y disciplina
disciplina, raza, moral y refinamiento de las sensibilidades que le ruego anunciarle a su Majestad Imperial Napoleón III, que a partir de este momento y al mando de nuestros 600 valientes soldados ya son dueños de México. En defensa, Juárez encargó al general Ignacio Zaragoza organizar al ejército del Oriente. Zaragoza tomó el mando y se dirigió hacia Puebla. El 2 de mayo, el ejército francés se dirigió hacia la capital del país, pasando por la ciudad de Puebla y creyendo que sí sería aplaudido por los opositores de Juárez, porque la mayoría de sus habitantes eran partidos de la inversión. Sin embargo, Juárez ordenó a Zaragoza atacarlos allí a los franceses. El general mexicano fortificó los cerros de Loreto y Guadalupe con solo 6.700 hombres escasamente armados y aún peor, la mayoría de la población partida de la inversión se negó a apoyar el ejército mexicano. Se dice que antes de tal insolencia de la gente de Puebla, Zaragoza exclamó desesperado: "Qué bueno sería quemar Puebla, pero en la ciudad también hay criaturas inocentes". Al finalizar la batalla, los franceses contaron con 476 muertos y 512 heridos. El ejército mexicano solo perdió 800 hombres con 250 heridos y 12 desaparecidos. Aunque la guerra no terminó ahí, sino 5 años después, en 1807, la batalla de Puebla se convirtió en un símbolo de resistencia en contra de tropas invasoras. Ese triunfo se forzó la identidad nacional y contribuyó a definir algunos de los principios fundamentales de la política exterior de México.